Buenas tardes, paz y salud para todos los que nos están escuchando. Que la misericordia y el amor de Dios sea una realidad en cada uno de nosotros. Quiero llevar una buena palabra de ánimo, de fe y de aliento. Y tomamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nunca pecó, no cometió ni una falla, ni una falta, no tuvo ningún error. Fue el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra y dejó muchas palabras, muchos consejos para que a nosotros también nos vaya bien. Es decir, debemos tener mucho cuidado en poner por obra lo que el Señor Jesús enseñó, ya que si a Él le fue bien, entonces a nosotros también nos va a ir muy bien. Y Él dice en Mateo capítulo 5, verso 37, el Señor Jesús dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, aquí el consejo que da el Señor: no hables mucho, habla lo necesario, habla lo que es, porque si hablas mucho, si te pones a hablar muchas cosas, vas a tener problemas, de mal procede. Es decir, entonces, no es que el Señor no nos permita hablar, sino lo que es, a lo que vamos, a lo correcto, a no decir cosas indebidas. Y vamos a ver entonces, este consejo está a través de las Escrituras por muchas partes. Lo que hizo el Señor fue condensarlo diciendo: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En Proverbios capítulo 18, verso 21 dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Fíjate lo que dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Voy a explicar de atrás para adelante. No dice que los que hablan mucho van a tener bendición. No dice que los que hablan mucho van a ser bendecidos. No, habla de consecuencias. Ya la palabra consecuencia no es nada agradable. Ya sabemos que consecuencias va ligado a algo que se hizo que no es muy bueno. ¿Ves? Porque lo otro sería bendiciones. Aquí estamos hablando de consecuencias. Y dice entonces la primera parte: la vida y la muerte dependen de la lengua. Es decir, con nuestra boca podemos bendecir, podemos hablar de paz, de bendición, de prosperidad, de crecimiento, de salud, de salir adelante, ¿verdad? Y podemos dar vida, podemos alumbrar, pero con esa misma lengua podemos hablar de muerte, podemos hablar de maldición, podemos hablar de negatividad, podemos hablar de retroceso, podemos hablar de imposibilidad, podemos tener una conversación negativa, lo cual nos va a llevar a sufrir las consecuencias. Por eso, la vida y la muerte dependen del poder de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán. Fíjate cómo dice: sufrirán las consecuencias. Entonces, primer punto, vamos a hablar vida, vamos a hablar bendición, vamos a hablar prosperidad, vamos a hablar crecimiento, vamos a hablar de avanzada, vamos a hablar de milagros, vamos a hablar de manifestaciones del poder de Dios. ¿Por qué? Porque eso traerá vida, no solamente al que la dice, sino también al que la escucha. Por lo menos les va a dar ánimo. Hay un dicho que dice que si tus palabras no van a ser mejor que el silencio, entonces mejor es permanecer callado. También tenemos en Proverbios capítulo 13, verso 2, dice así: cada uno recoge el fruto de lo que dice. Oiga, repito nuevamente: cada uno recoge el fruto de lo que dice. Es decir, este pasaje da a entender que toda palabra que digamos tiene consecuencias, da fruto, sea bueno o sea malo. Por eso el Señor, cuando nos da el consejo, dice: sea vuestro hablar así, sí, sí, o no, no, porque lo que más procede de esto, procede del mal. O sea, más de esto procede del mal. Y aquí le repito el texto, Proverbios 13, 2 dice: cada uno recoge el fruto de lo que dice. Las palabras dan fruto. Las palabras son espíritu. Las palabras o dan vida, o las palabras dan muerte. O las palabras animan, o las palabras desmotivan. O las palabras traen salud, o las palabras traen enfermedad. O las palabras nos hacen avanzar, o las palabras nos hacen
retroceder. Tan grande es el poder de las palabras que la Biblia enseña que Dios creó el mundo en el Hebreos capítulo 11 a través de las palabras. Es decir, Dios hablaba y con su poder las cosas se iban creando. Si Dios hubiese hablado negativo, las cosas hubiesen salido mal. Pero Él siempre hablaba bendición, hablaba hágase, créese, ¿verdad? Y después dice que vio y decía que todo era bueno y en gran manera. Por eso, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, tenemos también el poder para crear con nuestras lenguas. Tenemos el poder para formar situaciones de acuerdo a lo que digamos, para dar vida o para dar muerte. Y si hablamos bien, recogeremos bendición. Y si hablamos mal, sufriremos las consecuencias. Y que cada uno va a recoger, va a recibir, va a llegar a su vida el fruto de lo que hablemos, sea bueno o sea malo. Qué buen consejo nos dio entonces el Señor Jesucristo. Seguimos en Proverbios 21-23, dice así: el que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos. Oiga bien, me gusta esto. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos. ¿Cuánta gente no está presa y aún cuánta gente no han matado por haber hablado lo indebido, por haber descubierto lo que no era necesario, por andar en chismes, por andar en averiguaciones y luego hablar y malponer y decir lo que no convenía? Por eso usted y yo vamos a cuidarnos. El que no habla mucho, le repito el texto, el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Proverbios 21-23. Vamos a guardarnos entonces de los aprietos, de las angustias. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hablé? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué abrí mi boca? Si vamos a abrir nuestra boca, que sea para bendecir. Si no, mejor nos quedamos callados. Y Proverbios 10:32 dice, el justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. Le repito, el justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. ¿Usted quiere saber si es justo o usted quiere saber si es malvado? Entonces, escúchese usted mismo, óigase hablar. Si su hablar es de bendición, es de vida eterna, es de ayudar, es de colaborar, es de avanzada, y la gente recibe esas palabras y es agradable, y usted tiene la bendición de Dios y está contando con Jesús y el Espíritu Santo, entonces usted es una persona justa. Pero el perverso habla maldades, habla mentira, habla para herir, para ofender, para matar, para engañar, para estafar. Así que hasta hablando se diferencia el justo del perverso. Tenemos también en Proverbios capítulo 6, verso 1 y 2, dice que tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Esto es hablando de las fianzas. El proverbista dice que cuando decimos sí, yo salgo de fiador de una persona, con nuestra boca, con nuestra lengua, nos pusimos la trampa. ¿Por qué? Porque si aquella persona no paga, entonces nosotros seremos los responsables de pagar. Así que inclusive hablando uno sin necesidad de firmar nada, uno se pone la trampa, uno se pone, como decimos nosotros, la soga al cuello. Vamos a tener entonces cuidado de lo que hablemos para que vivamos una vida en paz y en bendición. Y rapidito, quiero darle un ejemplo de la palabra de Dios, el caso de Jacob y de su esposa Raquel. Rapidito le cuento, en el libro de Génesis, Jacob se fue con su esposa Raquel, se fue de casa de su suegro para su casa. Raquel, su esposa, rápido, sin decirle nada a Jacob, agarró y se tomó para sí escondida unos dioses, unos ídolos que tenía su papá Labán, y se lo llevó, pero Jacob no sabía nada. A los 3 días, Labán los alcanza y le reclama a Jacob y le dice, te llevaste a mis hijas, a Lea y a Raquel y a mis nietos, pero también te llevaste mis ídolos. ¿Por qué me robaste mis ídolos? Jacob, que era la autoridad, el patriarca, el padre, oiga bien, no sabiendo que su esposa Raquel se había robado los ídolos de su padre, dice, mira, revisa todas mis propiedades, revisa todas mis tiendas, entra en cada una de las tiendas de mi esposa y de mis hijos y de mis criados, y en aquel que se le consiga tus ídolos, que muera. Si alguien robó tus ídolos, que muera. Jacob no sabía nada, que Raquel lo había robado, pero él soltó la palabra de juicio, de maldición, y resulta que ciertamente Labán buscó los ídolos, no los encontró,
y se retiró y más bien le pidió disculpas a Jacob. Jacob le dijo, estás viendo, yo no te robé nada, ni ninguno de los que están conmigo. Pero ya Jacob había dado la palabra de muerte. El que te lo haya robado, que muere. Y como autoridad que era, pues se cumplió la palabra. Tristemente, Raquel, cuando iba camino, dando a luz a su hijo, pues lamentablemente murió. Usted dirá casualidad, usted dirá le tocaba. No, yo voy a la Biblia. La Biblia dice que Jacob, que era el patriarca, el padre, la autoridad, soltó una palabra de maldición. Enseñanza para nosotros. Jacob amaba mucho a Raquel. Por eso tenemos que tener cuidado de no soltar palabras de maldición, porque usted no sabe qué están haciendo sus seres queridos, su pareja, sus hijos, los que están bajo su autoridad e influencia, y usted con una palabra maldiciente puede destruir su vida. Guárdenos el Señor. Y cierro comenzando con el versículo que nos dio el Señor Jesucristo, nuestro líder y ejemplo principal, en Mateo 5:37, que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que Dios le bendiga, paz y salud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.